mirada triste y sin contar el tiempo, así pasa los días José, un salvadoreño de 47 años que forma parte de miles de migrantes que Estados Unidos ha deportado a Centroamérica y a México. Antes de su deportación, José permaneció casi 10 meses encerrado en un centro de detención de la Agencia de Inmigración, un largo periodo que marcó su vida porque asegura que sufrió maltratos y desarrolló una hernia umbilical que lo doblaba de dolor, sin que las autoridades lo atendieran oportunamente. Porque en los centros de migración operan a la gente solamente que ya esté tirada en el suelo y que ya completamente esté casi en un segundo de vida para llevárselo en la ambulancia. Eso es lo que hacen los centros y todos lo sabemos, todo inmigrante que saben, lo único que le dan son pastillas para dolor. Eso es todo, para que ellos lo lleven a un hospital y cuando tienen una gravedad, casi ya solamente que ya vaya uno muriéndose totalmente. José vivió 17 años en Estados Unidos, donde nacieron sus 4 hijos, y abrió un pequeño negocio de construcción que empleaba a una decena de trabajadores. En 2018 regresó a El Salvador, pero lo secuestraron y balearon su vehículo, ocasionándole lesiones por las que fue operado. Decidió volver al país del norte por miedo a morir si se quedaba, pero allí su vida también corrió peligro durante los días de detención. Todavía convalecía de la cirugía que reparó su hernia cuando llegó la orden para su deportación. Y llegaron los primeros 3 queriéndome sentar, 3 hombres morenos, queriéndome sentar en una silla de ruedas. Yo no podía ni doblarme completamente. Y yo gritando y decía, déjenme que yo no puedo moverme. Deporten, si me van a deportar, depórtenme otro día. Ahorita yo no puedo, no, me duele mucho. Entonces ellos no entendían. Entonces vino uno de ellos, varios, me agarraron de los pies, otro de acá, forzándome completamente y jalándome de la camisa, casi estrangulándome de esta manera. Estados Unidos deportó a José a inicios de abril en medio de la pandemia por COVID-19 que ha afectado al mundo. To unleash the full power of the federal government in this effort today, I am officially declaring a national emergency. A pesar de que el coronavirus ha golpeado con fuerza al país norteamericano, el gobierno del presidente Donald Trump mantuvo las deportaciones masivas hacia la región en los meses con más transmisión, despertando cuestionamientos sobre los riesgos de esa medida. Fui llevado a un hospital que se llama Fobi Hospital. En ese edificio habían como 3 o 4 pisos de infectados. Y aún los de seguridad dijeron que por qué me habían llevado ahí a mí a exponerme del virus. Entonces me operaron y luego que me operaron tenía mucha temperatura y por la temperatura y todo me dijeron que inmediatamente tenía que ser subido al otro piso porque había estado expuesto al COVID. Cuando salí ya, que me vieron ellos que el test había salido negativo, me transfirieron de nuevo a las celdas donde estábamos alrededor como 80, 90 personas, donde ya empezaban personas a tener síntomas de COVID, donde ellos estaban encubriendo de que muchos inmigrantes se estaban enfermando del COVID. Ahora, José prepara documentos y pruebas que le permitan pelear su caso y demostrar los maltratos de los que fue víctima. Lamenta que en plena emergencia no existieran los cuidados suficientes para evitar que la población deportada pueda llegar a sus países infectada con el nuevo coronavirus. Todos ellos prácticamente decían de que tenían que tener máscaras, ¿no? Pero las máscaras tienen que ser también adentro del centro. Y nadie estaba usando máscaras en el centro. El salvadoreño tiene la esperanza de volver a encontrarse con sus 4 hijos pequeños en Estados Unidos a pesar de su sufrimiento, al tiempo que busca cómo rehacer su vida laboral para poder seguir ayudando a su madre, quien manda un mensaje hasta la Casa Blanca. Me lo maltrataron mucho, me lo agarraron como que era un gran criminal. Y él no es nada criminal, él es bien, él nunca ha estado así por crímenes, nunca. Él no ha matado, él no ha hecho cosas. No, él es honesto. Él
Él es bueno, Señor. Ronald Trump, ayúdamelo, Señor. A unos 600 kilómetros, el hijo de doña Chonita acaba de ser deportado del país norteamericano al norte de Guatemala. Como madre de 78 años de edad, Mónica no se imaginaba que tras 17 años, el reencuentro con su hijo estaría acompañado de un sentimiento de tristeza. ¿No te han llamado? Le preguntaba yo a mi hijo que vive aquí. ¿No te ha llamado Marvincito? No, me dijo. Y yo le he llamado y no me contesta. Que si cómo iba a contestar si ni teléfono tenía, pues. Hasta que mi yerno que vive en San Marcos, él mandó como comprar así, él venía sin ni un centavo y no tiene. Pobrecito, me da lástima. Como no puede salir, no se puede salir a comprar. No, él está sin nada. Él le regaló un pantalón nomás, no, ¿por qué no? Adentro de las cárceles, yo nunca vi ninguna persona de los que trabajan ahí adentro, de los oficiales, nunca vi uno de ellos haciendo limpieza en los baños o limpiando el piso de adentro o cualquier lugar. Los únicos lugares a donde llevaban desinfectante y pasaban un trapo, uno de los mismos que trabajan ahí, de los oficiales, era en los teléfonos y en las mesas. Ni llevaron en Texas, ni en Nuevo México, ni en Luisiana. En ningún lugar llevaron jabón de manos para desinfectarse o algún tipo de desinfectante. No llevaron nunca. El tema es un problema psicosocial, ¿ya? Estas personas vienen de un encierro y llegaron a otro encierro, y muchos de ellos no tienen arraigo en su comunidad, o sea, no saben a dónde llegar, no tienen familia, amistades. Guatemala fue uno de los primeros países de la región que reportó contagios entre migrantes deportados por Estados Unidos y el que mayor número ha registrado, con alrededor de un centenar. El 14 de abril, el gobierno guatemalteco reveló que la mayoría de las personas deportadas en un vuelo a finales de marzo habían resultado positivas por COVID-19 al ser examinadas. En Honduras, los vuelos con deportados también han aterrizado en plena crisis sanitaria, incluyendo a mujeres y menores de edad. Estas personas continúan siendo los grupos más vulnerables en esta ruta migratoria. Unos días más tarde, a cientos de metros de la frontera con Estados Unidos, un albergue en la ciudad mexicana de Nuevo Laredo registró 15 deportados del país vecino contagiados del coronavirus. En abril, Haití, Jamaica y Colombia, entre varios países latinoamericanos más, tuvieron casos de deportados positivos por coronavirus, mientras que en otro lado del continente, diversos centros de detención han registrado brotes donde Estados Unidos tiene bajo custodia a los migrantes antes de su deportación. Hasta junio sumaban 2 decesos. Voces expertas dijeron que las deportaciones en medio de la pandemia representaban un riesgo sanitario para la región y una carga para sistemas de salud ya sobrecargados. Cada persona que Estados Unidos deporta a nuestros países representa un riesgo grande, ¿ya? Representa un costo grande a nuestros países. Y aquí es donde nosotros como INSAMI hemos mantenido el criterio. Debemos pedirle a Estados Unidos que detenga las deportaciones ya, porque para nosotros es como si nos estuvieran mandando otro nivel de vulnerabilidad que se va a incorporar a las comunidades de origen. En el sureste de El Salvador, un pequeño poblado recibe a sus visitantes con un colorido mural que dice «Bienvenidos a Intipucá City». Se trata de la costera localidad de Intipucá, un emblema de la migración porque la mitad de su población trabaja en Estados Unidos. La migración desde Centroamérica es un fenómeno que creció a partir de la década de los 80 del siglo pasado y en algunos años un mayor número de personas han partido hacia el país del norte. En 2018 y 2019, masivas caravanas de familias con niños recorrieron México para tocar la puerta de Estados Unidos, marcando un hito en la migración y despertando el enojo del presidente Trump. La mayoría migra y prácticamente lo que va quedando es la niñez que hay ahorita y es la que va. Y los adultos, de ahí la juventud en Estados Unidos.
Las remesas enviadas por los familiares en Estados Unidos representan un pilar económico, pero en medio de la pandemia, los envíos de dinero cayeron a causa de millones de desempleados y de la fuerte contracción de la actividad económica. El Banco Central de Reserva de El Salvador indicó que las remesas hacia el país centroamericano se desplomaron 40% en abril y 18% en mayo. Hay mucha gente que tiene familiares allá en Estados Unidos que han estado trabajando y han estado pendientes de sus familiares que han dejado acá en Intipucá y han estado siempre tratando de ayudarles. El beneficio inmediato que tiene un país como Guatemala, igual Salvador y Honduras, al momento de tener población migrante, es que el sistema económico tiende a bajar de presión, pues es un flujo importantísimo, como expliqué, para Guatemala, de 10 u 11 mil millones de dólares. A 4.500 kilómetros de El Salvador está Los Ángeles. En esta segunda ciudad más poblada de Estados Unidos, muchos migrantes han continuado trabajando en medio de la pandemia, dejando de lado el temor a contagiarse de COVID-19 y en algunos casos el miedo a ser detenidos por su estatus legal, salen a diario a su empleo. Uno de ellos es Carlos López, un salvadoreño que migró con la esperanza de que algún día pueda compartir con su esposa e hijos el sueño americano. A él le preocupa ser blanco de las autoridades migratorias por el simple hecho de que no sabe hablar inglés. Venimos aquí como todos a luchar, no importa lo que nos venga a la vida, pero le echamos ganas, ¿verdad? Eso de la epidemia no nos detiene. El señor Trump no nos detiene, pues porque tenemos necesidad, tenemos familia. Y no solo los centroamericanos, sino hay personas a nivel mundial que los que vienen aquí vienen a echarle ganas. Otro caso es Arnulfo Rodríguez, un guatemalteco de 27 años que lleva 8 años en Estados Unidos y que no ha logrado regularizar su estatus legal. Para él, el reencuentro familiar, por ahora, es solo una ilusión. Nosotros no nos podemos quedar en casa porque por la misma razón que tenemos que trabajar para seguir luchando, para llevar de comer a nuestra familia y todo, y porque no tenemos apoyo del gobierno porque somos indocumentados y esa es la razón que nosotros tenemos que trabajar. Well, they're great employees, like all my employees are great employees. We have nice employees. We're a small business and we're like a family business. We're extended family employees, basically. Durante la pandemia, la administración del presidente Trump ha endurecido las medidas unilaterales en materia de migración. Bajo el pretexto de que se trata de medidas sanitarias, el presidente norteamericano dio órdenes de expulsar de forma expedita a migrantes centroamericanos. Asimismo, amenazó con imponer sanciones a países de la región que rechacen las riesgosas deportaciones. En abril, Trump amenazó con suspender la contribución de Estados Unidos a la Organización Mundial de la Salud. A finales de mayo, el republicano anunció una ruptura con el organismo, a pesar de que el país es el más afectado por la pandemia a nivel global. We will be today terminating our relationship with the World Health Organization and redirecting those funds to other worldwide and deserving urgent global public health needs. Hasta finales de junio, el país norteamericano superaba los 2.5 millones de contagios y las 120,000 muertes. Thank you Oklahoma, thank you. Y ahora con una definitiva terminación de relaciones entre el gobierno de Estados Unidos y la OMS. Es un mal precedente porque hoy se trata de la OMS, mañana podría ser cualquier organismo internacional, incluyendo en un momento dado hasta la propia Organización de Naciones Unidas. Lo veo como un error gravísimo que se está haciendo por parte del señor Trump, de sus asesores. Estigmatizar a las minorías, estigmatizar los rasgos culturales de las minorías, creo yo que es un error, porque precisamente el éxito de los Estados Unidos fue haber sabido manejar esa diversidad racial, conducirla bajo un mismo interés nacional. Las elecciones presidenciales en Estados Unidos se aproximan. Para los analistas, Trump apela a su base al endurecer un discurso nacionalista y al culpar a la migración de los problemas, pero a costa de encender aún más los actos racistas y la xenofobia antes de que los votantes decidan en noviembre próximo si debe reelegirse o no.
Los migrantes han sido, para el presidente Trump y para otros presidentes en otros contextos, siempre el chivo expiatorio de todo, ¿no? Digamos, en este caso, pues se les ve como la amenaza del contagio, cuando en realidad una persona contagiada no se puede ni mover de su cama. Podemos pensar que la mayoría del flujo de contagiados viene del norte hacia el sur más que del sur hacia el norte. En lugar de reconocer ese trabajo esencial, ese papel en la economía que es vital, el problema, siento yo, es que puede aumentar el racismo, la xenofobia, simplemente porque en un contexto electoral el discurso antiinmigrante va a ser más fuerte y va a ser un discurso no solamente antiinmigrante pensando en el otro como, digamos, de manera cultural, sino que en realidad va a haber problemas económicos, y sabemos que cuando hay escasez de trabajo, el primer chivo expiatorio es justamente el inmigrante. La emergencia mundial que tenemos va a defender la vida, que ahorita olvidémoslos un poco de la política, sino es el rescatar las vidas, ¿verdad? En este momento, que es lo más principal.